Andrés Leonardo Reyes Cabrera, soy docente investigador de la Facultad de Sagrada Teología de la Fundación Universitaria Cervantes, San Agustín Unicervantes. De profesión, pues soy egresado de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, pregrado y magíster en literatura clásica y cristiana. Me he dedicado sobre todo a los estudios de las lenguas clásicas, a la traducción. Recientemente traduje, por ejemplo, algunos fragmentos del libro de las Confesiones de San Agustín, dedicada a estudiantes o a futuros estudiantes de filosofía y de teología, y me he dedicado últimamente a los estudios sobre Fray Bartolomé de las Casas y también a la eucología latina, ¿sí? Desde eh, autores cristianos en sus oraciones, ¿no? En el misal, cómo aparece en el misal y sus evoluciones. Quizá la más reciente publicación, pues, es la de Fatur Irenaeus Dum Ciprianus Tacet. Pero bien, pasemos a lo que hoy nos convoca. Es precisamente esta conferencia que hemos preparado, o que he preparado en el marco de digamos, del descubrimiento de América, de la celebración de la Hispanidad, ¿vale? Y hemos decidido llamar a esta conferencia La Palabra y la Cruz, Bartolomé de las Casas y la Evangelización en América. Quisiera poner antes de cualquier cosa una pequeña advertencia, y es que en esta conferencia no vamos a hablar sobre leyenda dorada, ni sobre leyenda negra, ni sobre ideologías particulares, ni sobre indigenismo, ni ninguna de estas cosas, ¿vale? Vamos a hablar aquí de una cuestión muy seria que atañe a los procesos de evangelización, con un revisionismo a partir de la historia, a partir de la literatura, a partir de fuentes primarias que ciertamente van a contribuir al desarrollo de este estudio. Ahora bien, miremos esta imagen de Theodore de Bry, ¿vale? Cuando nosotros normalmente pensamos en Fray Bartolomé de las Casas, se nos vienen estas horribles imágenes sacadas de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, pero que fue publicada en 1552, y sabemos bien que Bartolomé de las Casas es un personaje no solamente enigmático, si se quiere, sino también muy particular, muy cuestionado, y desde mi punto de vista también muy instrumentalizado por muchos sectores a nivel político, a nivel académico, a nivel ideológico, y también desde el punto de vista de la teología, por la teología de la liberación. El pobre ha sido bastante castigado por años, y le han puesto palabras en la boca que no, y que merece naturalmente este venerable siervo de Dios un buen examen, una buena revisión de su obra, de lo que ha hecho, de su biografía, y tratar de un poco estaría genial. Cuando hablamos de Bartolomé de las Casas, también pensamos en este español, ¿no? Que ha escrito mucho, que quizá ha exagerado en números, ¿no? Algunos lo tienen por mentiroso, algunos otros lo tienen por el santo defensor de los indios ¿no? Y de la opción fundamental por los pobres y por las comunidades relegadas, etcétera, etcétera. Pero tenemos que partir de un solo hecho, y es que es un hombre, ¿vale? Es un ser humano que ha podido equivocarse, que ha vivido un montón de años, más de 90, ¿vale? Que vivía en un contexto distinto, evidentemente, al que nosotros tenemos, por más de que queramos obligarlo a ser leído por nuestros ojos y por nuestras actuales ideas, ¿no? Y del que se ha hablado también de una cierta conversión, de una cierta transfiguración que ha tenido, ¿no? Del español que ha venido acá y ha esclavizado al, al defensor de los derechos, digo entre comillas, derechos humanos, y al defensor de los indios y al apóstol de los indios. Y lo cierto es que desde nuestro conspecto no podemos hablar
de varias conversiones, de dos conversiones, de tres conversiones, como muchos autores, como Colahani o como Marcel Bataillon han hablado, en donde ponen su primera conversión en 1514, cuando por primera vez libera a los esclavos que tenía en casa, la segunda conversión cuando se vuelve monje, la tercera conversión cuando emprende su lucha en favor de los indios, sino que nosotros vamos a hablar de una sola conversión, que va a ser cuando se vuelve monje, y dos metanoias, ¿vale? Sobre este tema, pues, por desgracia, no podremos profundizar por cuestiones de tiempo, pero sí que quisiera que quedara de planta este concepto. Una cosa es la conversión, es decir, el giro que da hacia Dios, otra cosa es la metanoia, es decir, el cambio de mentalidad que tiene respecto de unas ciertas circunstancias, en este caso, la cuestión sobre los indios y la cuestión sobre los negros, ¿vale? Proceso de conversión que no es efectivamente como se muestra en la imagen, como la copa de Circe, ¿no? Que transforma a la persona una vez toca los labios de quien la bebe, ¿no? Si ustedes saben, en la Odisea, ¿no? Los pobres compañeros de viaje de nuestro amigo Odiseo toman de la copa, se convierten en cerdos inmediatamente y tampoco va a funcionar como una conversión paulina, ¿no? En la que se le aparece nuestro Señor y entonces cae del caballo y su vida es transformada de inmediato, ¿no? Esto es más cercano al proceso de conversión que va a sufrir San Agustín, que como también sabemos, no fue un milagro de la noche a la mañana solamente por haber escuchado el famoso Tole Lege, sino que tiene todo un proceso muy largo de transformación que parte de una metanoia, de un cambio de mentalidad y que progresivamente se va conduciendo, ¿no? Lo va guiando a los brazos del cristianismo y por lo tanto de Dios, ¿no? De la forma, de una coherencia entre lo que piensa y quiere ser también, ¿no? Sino que va a ser bastante largo y va a comenzar este itinerario, este inicio del itinerario del alma de Fray Bartolomé de las Casas, va a comenzar en Cumaná. ¿Y por qué en Cumaná? ¿Por qué en Venezuela? Porque allí se va a encontrar con un personaje, ¿vale? Que va a estar muy ligado a los franciscanos, que va a querer fundar una ciudad utópica, una ciudad en donde prime el bienestar de los indios, donde todo sea paz, ¿no? Que nos recuerdan estas ideas del siglo de oro, del que nos hablará nuestro amigo Miguel de Cervantes Saavedra en el capítulo 11 de Don Quijote de la Mancha con el discurso a los cabreros, o del que nos hablará Virgilio, por ejemplo, o del que nos hablará Ovidio también, ¿no? Virgilio en su cuarta égloga, ¿no? Que nos recuerda estos tiempos dorados en donde todo está bien, nos anuncia la llegada del niño, etcétera, etcétera, ¿no? Como un nuevo Edén. Y esto es importante, esto es fundamental, el concepto del nuevo Edén en la tierra, ¿no? Sobre todo para los religiosos del siglo XV y XVI que van a tener muy impregnadas las ideas del joaquinismo, ¿vale? Las ideas que van a empezar a configurar lo que nosotros en la historia de la iglesia vamos a denominar el siglo de oro de la iglesia en América, que va a ser precisamente siglo XV y siglo XVI. Y no podemos obviar, por supuesto, a este personaje que simultáneamente al descubrimiento de América, las relaciones del descubrimiento de América, pues va a publicar este libro de Optimo Rei Publica Statu o La Utopía, escrita por este que se va a llamar Tomás Moro, que va a tener, por supuesto, ¿no? Un pequeño corte en su cabeza por no aceptar, eh, eh, digamos, las órdenes del rey al que representaba. Y este personaje del que les estaba hablando, ¿vale? Es un personaje bastante interesante, enigmático, se llama Pedro de Isla, consultándolo con el catálogo de pasajeros a Indias de don Cristóbal Bermúdez Plata, encontramos el momento en el que él llega a América, en el numeral 655, que es hijo de Pedro de Isla y de Martina, su mujer, y de Juan de Burseina, hijo de Diego Sánchez de Burseina y de Juana Sánchez de Burseina, todos vecinos de Medina de Pomar. ¿Y por qué es importante?
porque él va a estar en 1511 implantado aquí, en la región de Paria, ¿vale? Con un propósito y es que siendo laico, quería crear una reducción indígena, ¿vale? Una reducción indígena en donde se educara y se catequizara. Pues, en principio, Pedro de Isla pues va a ser un laico, ¿vale? Un mercader, ¿no? Que se empieza a convertir, que tiene su proceso de conversión, del que no tenemos mucha noticia, y que va, por supuesto, a influir en Fray Bartolomé de las Casas, que lo va a conocer personalmente, ¿no? Y ciertamente leer esto como una anécdota en la vida de nuestro religioso, de Fray Bartolomé de las Casas, pues hace que pensemos nosotros en un proyecto que ha nacido de la nada, porque él en 1520 va a pensar también en un proyecto utópico de creación de una ciudad, de una reducción indígena en donde se van a catequizar, ¿no? Eh, y pareciera que esto fuera idea única y exclusivamente de él, o que van a ser probablemente de la lectura exclusiva de Tomás Moro, ¿no? Con este libro del que hemos hablado, de la utopía, como si él se hubiese inspirado, ¿no? Y lo cierto es que, desde nuestro punto de vista, esta idea que Bartolomé va a consolidar en 1520, que va a tratar de realizar por lo menos 3 veces a lo largo de su vida y que ¿no? Pues va a contribuir en su proceso de conversión. Tiene este antecedente de 1511 que va a ser relatado en el segundo libro de su Historia de las Indias, haciendo mención de este fray Pedro de Isla que residía en Santo Domingo y a quien se le dio el cuidado de esta vecindad de indios lucayos por la Real Cédula del 9 de noviembre de 1511 y que la ha solicitado compadecido precisamente por los maltratos que nosotros sabemos que sufrieron los indios de las Antillas, que fue una masacre terrible que está bien documentada y del que debemos ser muy conscientes de su existencia. Para 1511, Pedro Isla era un laico mercader, no fue sino hasta 1529 que ingresó a la orden franciscana, se hizo sacerdote y pidió explícitamente que no lo dejaran dar misa porque no se sentía digno, ¿no? Era algo así como lo que hoy conocemos como un hermano comprometido, un hermano con votos. Bartolomé de las Casas vio el desarrollo de este pueblo, aunque no nos da muchos detalles de ello, y conoció, porque esa primera reducción era solamente de 11 indios, ¿no? El desarrollo y evolución, ¿no? Y entonces aquí nos preguntamos si es posible que Bartolomé de las Casas haya mencionado a este famoso Pedro de Isla solamente porque sí, porque era una cuestión anecdótica en su obra. Y lo cierto es que en lo que he investigado, en lo que he leído, pues no se ha encontrado este personaje en los anales de las historias utópicas, porque pues siempre tenemos como referencia pues a Vasco de Quiroga en México y a Tomás Moro, pues con estas formulaciones, ¿no? Políticas y sociales en relación con el Nuevo Mundo. Sin embargo, creemos que esta experiencia que tuvo las casas, pues fue germen de esa aspiración que iría alimentando constantemente como una buena idea que condensaría, eh, plantaría mucho mejor 7 años después. Y para ello, para ver esta evolución de de esta idea que va a ir consolidando y que va a empezar con Pedro de Isla en 1511, pues tenemos que ver también las solicitudes que va a empezar a desarrollar a partir de 1516 hasta 1520. Esto que les estoy contando de Pedro de Isla no sé si sea un descubrimiento, pero sí es algo nuevo en la literatura histórica que yo, con el que pretendo contribuir, ¿no? Pedro Isla se tiene, sí, en los anales de la historia, pero nunca se ha hablado de él. No hay literatura sobre él, y mucho menos sobre este proyecto utópico del que nos describe Bartolomé de las Casas, y que por supuesto debería tenerse en cuenta para el proceso evangelizado en nuestro tiempo. Claro, desde el punto de vista literario, nos parece este proyecto que es utópico, el de Bartolomé de las Casas, que tiene sus incidencias en 1511, y que ha tenido, si lo vemos leyendo la obra de él, un cierto tinte de aprobación divina del que no podemos hacer mención. En el año de 1516, Bartolomé de las Casas tuvo la intención de ir a Castillo para verter en los oídos del rey todos los abusos que se estaban cometiendo en el nuevo orbe. Idea que le compartió, por ejemplo, a un padre dominico, Fray Pedro de Córdoba, quien le respondió
que la situación en la que estaban viviendo muchos de los indios de las Antillas digamos, en este proceso de colonia que tenían el contacto con los españoles, pues no habría de mejorarse absolutamente, ¿no? Hasta que no muriese el mismísimo rey Fernando. Entonces esperó en su viaje, pues se murió el rey Fernando y entonces queda como regente el cardenal Cisneros, un hombre político muy importante que va a ser de mano dura y que va a llevar estos primeros años de conquista a su cargo. Y hablando con el regente cardenal Cisneros, ¿no? Pues se va a crear en pro de la salud de los indios un memorial de remedios, ¿no? Eh, unas, eh, eh, unas ideas, ¿no? Que pretendían cambiar el comportamiento de los españoles respecto de estos indígenas, sobre todo en la preocupación de la extinción de los indios lucayos y de los indios de las Antillas. Para esto, el regente cardenal Cisneros no le va a encargar la misión personalmente a Fray Bartolomé de las Casas, o más bien en ese momento al clérigo Bartolomé de las Casas, sino que le va a encargar la misión a los padres jerónimos. De hecho, el memorial se va a llamar Memorial de Remedios que han de llevar los padres que por mandado de su reverendísima señoría y del señor embajador han de ir a reformar las Indias, ¿vale? Sobre esto encontramos una relación en el libro tercero de la historia de las Indias de nuestro fraile. Y aquí tenemos la descripción detallada, ¿no? Que ha contribuido, que ha pedido el clérigo Las Casas al cardenal Cisneros. Ustedes pueden leerlas por tiempo, pues no podré hablar de todas y cada una de ellas, pero someramente habla de la creación de pueblos de 300 personas, que haya cultivo, que hayan descansos por periodos de tiempo, que los indios tengan vacaciones, que hayan jueces con justicia ordinaria, que un sacristán allí funja como maestro, que enseñe gramática, que enseñe a los niños a leer y a escribir. Por eso hubo una escasez, por ejemplo, en la enseñanza del latín, pues porque lo que se pretendía era que aprendieran a hablar el español para pues compartir la misma lengua con los españoles y procurar de esta manera el mestizaje que va a ser tan importante para la corona, siempre pensando en que los indios van a ser súbditos de la corona, ¿no? No van a ser esclavos, no van a ser sometidos, la figura jurídica aquí es la de súbdito y por lo tanto tenían, digámoslo entre comillas, los mismos derechos, los mismos beneficios, eco más bien, de un súbdito en Castilla, de un súbdito en... ¿Vale? Estos ítems, ¿vale? Se los van a llevar los padres jerónimos, pero Bartolomé de las Casas nos cuenta que los padres jerónimos al llegar a América van a hablar con los españoles que ya viven allá y van a decir, no, este clérigo Las Casas, todo lo que dice son mentiras, no deben creerlo, lo que pasa es que el tipo está loco, está loco, no hay que creerles en nada, ¿no? Pues es sabido que los padres jerónimos pues no cumplieron con ninguna de estas cosas encomendadas por Bartolomé de las Casas y mucho menos ordenadas por el cardenal, porque pues según nuestro cronista, ellos van a dejarse convencer de esos españoles que habitaban el Nuevo Mundo y de todo aquello que refería, y decían que todo aquello que refería pues nuestro dominico pues era falso, ¿no? Entonces, en respuesta, a posteriori, sale una nueva versión de ese memorial de remedios para las Indias, que va a estar fechada en el mismo año de 1516 y que no es otra cosa en realidad que una versión mucho más amplia y sobre todo más completa de esas exigencias que se habían encomendado a los padres Jerónimos, que va a ser un segundo intento de tratar de llevar un proceso de evangelización pues mucho más tranquilo y que respete o que procure la salud de estos indios que se estaban extinguiendo en las Antillas, ¿no? Entonces, acá está este listado, ¿no? En donde igualmente se busca siempre una unión entre españoles e indígenas que convivan juntos, ¿no? Que los españoles que se lleven a convivir con los indios no sean iletrados, sean estudiosos, que hayan ido a la universidad o que tengan por lo menos conocimientos en literatura, gramática, etcétera, etcétera, ¿no? Y que los sacerdotes que vayan sean protectores, vigilantes y jueces de estos indios. Pero de esta petición de 1516 llama precisamente la atención
este subtítulo que pone Fray Bartolomé de las Casas, que es el de remedio para los lucayos. ¿Por qué? Porque lo que él va a pedir es que estos lucayos, estos que vivían en las Indias, fuesen trasladados, atención, a la isla de Cuba, ¿vale? Para que allí pudieran reproducirse porque había comida y tierra. Pide Bartolomé de las Casas la intervención del cardenal Cisnero para que pida al Papa unas bulas, unas dispensas particulares, unas dispensas especiales para quienes vayan allá, ¿no? Y pues que haya, por supuesto, labradores, y es la primera vez que se piden médicos, cirujanos y boticarios, ¿no? Ya se reemplaza el papel de los sacristanes por bachilleres que funjan como maestros y se empieza a dar una particular importancia a la catequesis y a la educación de los indios, para que estos empiecen a formar también como futuros sacerdotes y como futuros eh, maestros. Ay, esto se atrofió, perdón. Ecco. Em, Esto se va a complicar porque no se lo van a conceder de inmediato, porque además la idea inicial era que quienes fuesen maestros fuesen también los mismos hijos de los caciques, ¿no? Porque se pide también que se respete la jurisdicción de los indígenas. Esto no es nuevo, tiene todavía sus incidencias hoy, es la razón por la que nosotros, por ejemplo, ¿no? Los indígenas hoy, los resguardos indígenas y demás tienen también su jurisdicción aparte. Estas ideas son antiquísimas, ¿no? En 1518, Bartolomé de las Casas va a pedir nuevamente, ¿no? Unas nuevas solicitudes a Carlos I, que eh, va, digamos, a tomar posesión como rey de España, que va a viajar de su sede desde Flandria en el año de 1517, y habiéndose reunido con el clérigo, porque lo hizo, ¿no? Le cuenta todas las novedades, el rey le pide a Bartolomé que se reúna con su canciller para que le den remedio a todos estos males que aquejaban a los indios finalmente, en la preocupación por su bienestar, y entre esos remedios, pues habría propuesto nuevamente la fundación de una pequeña ciudad autosostenible en la que los indígenas y los españoles cohabitaran confirmados en la paz y la amistad. Idea que no podría concretarse sino hasta el año de 1520-1521 en la región de Cumaná, en Venezuela, como ya hemos hecho mención. Y es verdad que lo que se había propuesto con los remedios anteriores ya estaba, digamos, ya estaba planteada la idea de una formación de comunidades de indios viviendo libres junto con españoles. Sin embargo, las reformas posteriores a 1517 en el proceso de evangelización de este clérigo, aunque pocas, ¿no? Trasladan la idea de villas y comunidades en la isla de Cuba a una tierra firme, ¿no? Es decir, antes la idea era sacarlos de estas islas, ponerlos en Cuba porque ya había tierra, había comida, y ahora lo que se está proponiendo es llevarlos a tierra firme, es decir, a tierra continental, bajo la idea de una ciudad en la que hubiese presencia de obispos y caballeros con una política de crecimiento demográfico importante, en el que ya no se habla de vecinos que acompañen y ayuden a los españoles en sus labores agrarias, sino de labradores españoles que viajen a las Indias, de forma que puedan repoblar esas tierras devastadas por la violencia y las enfermedades. Recordemos que toda esa parte pues era también importantísima para el comercio, pues porque allí había un gran, llamémoslo así, cultivo de perlas, ¿no? Del que también pues se va a hablar en la brevísima destrucción de las Indias. Y vamos a destacar solamente unas pocas variaciones de estas peticiones que se van a hacer en 1518, ¿no? Entonces, una de ellas pues es el cambio a tierra firme, podría ser la región de Paria, que se deben hacer 10 fortalezas de cristianos con 100 vecinos españoles, con un capitán a cargo, que se creen obispos, uno por cada fortaleza, y que sean de la Orden de San Francisco o Santo Domingo. Y esto es importantísimo porque, como ustedes saben, hay unas discusiones importantes desde antiguo entre el clero secular y el clero regular, ¿vale? Y Bartolomé de las Casas va a decir, aquí queremos obispos del clero regular, es decir, de órdenes religiosas. ¿Por qué? Porque como ellos tienen voto de pobreza, no van a estar movidos por intereses personales, no van a estar movidos por intereses económicos, ¿vale? Entonces, el clérigo, perdón, el obispo regular se va a ocupar de sus votos, ¿no? Y esto pues va a traer muchísimos problemas incluso dentro de la misma Europa, las relaciones entre el clero regular y el clero secular, que va a procurar un montón de bulas y un montón de decretos en beneficio de ellos. Nuestros sacerdotes aquí conectados pueden dar fe de estas dificultades, ¿no? Y la segunda
Bueno, y por supuesto, el incentivar el viaje a las Indias por parte de españoles para labrar y repoblar ese territorio escogido no solamente por indios, sino también por españoles en una propuesta de mixtura, de mestizaje. Y la segunda solicitud del mismo año, pues va a ser que ya no se hagan 10, sino solamente una fortaleza de 100 hombres y mujeres españoles con un capitán, alejando un poquito, separando a los indios de allí, que se les den tierras a los cristianos para que la cultiven y hacer caballeros de espuelas doradas a los cristianos para que los españoles se animen a poblar esas tierras. Solicitar una bula al Papa en el que se perdone a quienes muriesen en esas tierras y se insiste en la creación de obispos divididos por diócesis que sean de la Orden de San Francisco de Santo Domingo. Esto es interesante, esa insistencia con lo de San Francisco Santo Domingo, por la mención que habíamos hecho de las ideas que se impregnan allí del joaquinismo. Ahora bien, a pesar de que nosotros no podemos saber con exactitud si Bartolomé de las Casas sugirió todas estas ideas por el hecho de haber leído a a Tomás Moro, pues sí que hemos descubierto en nuestra búsqueda investigativa algunos indicios de contacto, si no con la obra, por lo menos sí con los personajes que la tuvieron de primera mano. Aunque hay quienes dicen que en realidad fue Tomás Moro quien se inspiró en Bartolomé de las Casas, hay un norteamericano quien dice eso para escribir este importantísimo libro. Pues esto no lo vamos a discutir nuevamente por tiempo y por falta de acceso a fuentes primarias en muchos sentidos, pues hemos descubierto, hemos llegado a esta idea por una posible utopía flamenca en 1518. Hemos considerado que los remedios propuestos en 1516 son en realidad un conato de repetición de aquella experiencia vivida en el proyecto de Pedro Isla en 1511 y que no pudieron llevarse a cabo por la muerte del canciller delegado para este asunto con las posteriores propuestas, pero que sin embargo fueron reelaborados y perfeccionados durante los años siguientes, gracias a la influencia de ilustres personajes de la época que Flandes acompañando a Carlos I y con quienes nuestro dominico pues también tuvo contacto, entre los que podemos enumerar a un personaje particular que es Lorenzo de Gouvernot o Laurent de Gorrevot, perdonarán ustedes los que saben mejor francés que yo, del que haremos una particular mención. Ciertamente nosotros poco sabemos de Gorrebot, tenemos comprobado que él no solamente hacía parte de los áulicos del príncipe Carlos en Flandes, sino que además era tenido por muy amigo suyo y muy querido además, porque además estuvo a su servicio desde 1507 y tanto lo estimaba que en 1516 le otorgó la Orden del Toisón de Oro y le nombró ese mismo año almirante de Flandes. La fama de Gouvernot va a crecer en España por un hecho muy particular. Y es que entre finales del año de 1517 e inicios de 1518 le pidió al rey Carlos I el dominio de la isla de Cuba y de la provincia del Yucatán, cuyo gobierno recaía sobre los hombros del mismísimo Diego Colón, hijo de don Cristóbal Colón. A pesar de esto, el rey Carlos quiso concederle su petición y ordenó, a través de un edicto promulgado el 31 de marzo de 1518, que se le dieran la isla de Cuba y Cozumel, salvo Yucatán, para que las administrara. Esto resulta bastante interesante. Ustedes van a decir, ¿esto qué tiene que ver con evangelización? Pues porque va a estar muy ligado precisamente a estas ideas utópicas para los procesos de evangelización en los indios. Porque Bartolomé de las Casas en su obra nos cuenta el curioso encuentro que va a tener con Laurentes de Gobenot en 1517, del que no hay nada escrito tampoco. Esto lo hemos descubierto nosotros en acceso a la obra, ¿vale? Eh, y en este encuentro, Gorrebot sabía que Bartolomé de las Casas conocía muy bien el nuevo orbe y lo invitó en una ocasión a a una taberna, pues, para compartirle un plan que tenía. ¿Y cuál era este plan? Construir una ciudad, ¿vale? En el nuevo mundo en el que pudieran habitar flamencos bajo el rey Carlos. El cómo Laurent hubiese querido formar esta república flamenca en el reciente orbe es algo que solamente conoció Bartolomé de las Casas porque no nos ha dejado muchos indicios, por desgracia, de los detalles, ¿no? Pero lo cierto que tenemos es que hay unos claros indicios de que Lorenzo no solamente conocía muy bien la obra de Moro, que pudo haber tomado inspiración para esa idea que tuvo, sino también de que conoció al mismísimo Tomás Moro. El 7 de mayo de 1515, Enrique VII, rey de Inglaterra, envió una comitiva de negociadores
a Flandes para poder tratar con el príncipe Carlos algunos asuntos comerciales entre los dos reinos. En esa comitiva, como sabemos, se encontraba también el canciller Tomás Moro. Y lo más probable es que si Tomás Moro se encontró con el príncipe Carlos, debió encontrarse también con Lorenzo de Gobenot, al ser este el comes cubiculum del príncipe, es decir, la mano derecha del príncipe. Si bien sabemos y entendemos que no es prueba insuficiente para afirmar que Lorenzo leyó la Utopía de Moro, especialmente cuando en 1516 Moro ya se encontraba nuevamente en Inglaterra escribiendo la primera parte publicada, pues tenemos otros elementos que deben ser considerados. Por ejemplo, que en el aula regia de Carlos también se encontraba Jerónimo Buslidio, prepósito arliense, a quien Pedro Egidio le envió una carta cuando ya se iba a publicar el libro de Moro para contarle sobre esta novedad literaria. La carta que ha sido añadida en la Editio Princeps nos cuenta la posición y dignidad que Jerónimo ostentaba en el reino, además de la curiosa afirmación en la que nos declara que la obra, aún sin publicar, había sido leído por muy pocos mortales. Y aquí nos preguntamos, ¿es posible que el mismísimo Carlos y por defecto Lorenzo de Gobenot se encuentren entre estos pocos mortales que tuvieron acceso a la obra? Pues no nos parece extraño considerando el papel que fue a desempeñar Moro en Flandes y en relación a la relación estrecha que debió tener con la corte del príncipe, que si bien pudo no haberles entregado la obra personalmente, sí se pudo haber llegado a las regias manos por medio de Jerónimo, quien, como hemos visto también, o más bien como se podrá ver, pues era uno de los consejeros más personales, sin omitir el hecho de que la obra se hiciera en Lovaina, antes parte de los territorios de los Países Bajos de los Habsburgo, dominados por supuesto por el príncipe Carlos. Así las cosas, pues no nos parece descabellado pensar que tanto Carlos como Gobenot leyeron la Utopía de Moro, sea porque el mismo autor les presentó el segundo libro en 1515, sea porque otros en la misma corte ya lo habían leído como Jerónimo, además que fue una obra notísima y muy leída en esa época y que pudo facilitarles naturalmente una copia, pues porque el libro fue impreso en Lovaina y no le pudo ser difícil acceder a él. Ahora bien, ¿podría el príncipe Carlos no interesarse por un libro que habla sobre el gobierno y el óptimo estado de una república escrito por el funcionario de un reino muy estratégico en términos comerciales como lo fue Inglaterra, aún conociendo el munus que por fato le esperaba, para el que había sido instituido, y en ese sentido es posible que Goberrot, quien fue consejero de Carlos desde que él tenía 7 años, ignorase lo que su príncipe amigo leía? Pues tanto la petición de Gorrebot, así como su propósito, teniendo en cuenta como antecedente la muy probable lectura de la utopía, pues obedecería probablemente a la idea de hacer realidad el proyecto de la República perfecta en el Nuevo Mundo, y los indicios que tenemos para ellos pues son dos básicamente. El primero, el hecho de que la creación de esa República de Flamenco sea consistente con el tiempo de publicación de la obra de Moro. Y la segunda, que el plan que tenías quería ser desarrollado en una isla y no en tierra firme, que es la variante que va a tener Bartolomé de las Casas para el proceso de evangelización que estaba proponiendo. Por esta razón pidió la isla de Cuba y también Yucatán. Pues para esta época, incluso el mismo Bartolomé dudaba si Yucatán era una isla o si por el contrario era tierra continental. Particular es también el énfasis que hizo sobre la isla de Cuba como núcleo de gobierno, tal como lo declara Bartolomé de las Casas, que es esta cita que les he dejado a ustedes aquí para su lectura. Y entonces nos preguntamos, quizá tanto Bartolomé de las Casas como el mismo Lorenzo de Gobenot estaban buscando la isla utópica de Tomás Moro para llevar allí a cabo sus propósitos, el uno de evangelización y el otro de gobierno. En el año de 1530, Pietro Mártir d'Anghera publicó en su libro De Novo Orbe. Sin embargo, antes de que el libro en su complejo fuera publicado, la obra ya tenía muchísima circulación entre los hombres más doctos de la época, a través de las cartas que llegaron a Italia, Flandes y España. En este sentido, la parte, la parte primera de este libro, que fue publicada en 1513, se hizo al mismo tiempo que se hacía su publicación en Sevilla. Fragmentos que sin duda Tomás Moro leyó y donde logró obtener noticias del nuevo mundo que utilizaría para su isla de Utopía. Los argentinos, por ejemplo, que han trabajado este asunto sobre las relaciones que ha tenido Tomás Moro para hablar de, eh, eh, de la utopía, ¿no? Para hablar de esta isla, pues está Ezequiel Martínez, ¿no? Y esto es interesante porque él va a asociar a
lodeo con algunos personajes importantes dentro de las descripciones de Anglería. Y para no hacer mucho más largo esto, sobre lo de la relación entre la isla de Cuba y la utopía de Tomás Moro, etcétera, etcétera, pues vamos a encontrar a muchos otros autores, por ejemplo, que van a decir y van a afirmar que la isla de Cuba es la inspiración directa de Tomás Moro como la isla de Utopía. En resumidas cuentas, Cuba es Utopía en el libro de Tomás. Y entonces, pues ciertamente nos llama la atención que tanto Gounod como Tomás Moro pues hayan querido la isla de Cuba dentro de operaciones el, eh, para el proceso de evangelización y los procesos de gobierno. Naturalmente, al final, perdón, ¿alguien por ahí tiene un micrófono abierto? Gracias. Al final, Bartolomé de las Casas mismo va a hablar con el rey, va a decir, por favor, no le entregue la isla de Cuba porque va a ser muy importante a nivel económico y a nivel de gobierno. Usted pierde Cuba y pierde todo el gobierno sobre las nuevas tierras que se van a entregar. Finalmente, en 1521, por fin, Bartolomé de las Casas, pues se va a pensar en Cumaná, casi realizado, y va a volver a mandar una nueva solicitud, ¿vale? Que va a ser aprobadas por el rey Carlos el 19 de mayo de 1520 en La Coruña. Se le va a asignar la región de Paria, en Cumaná, y va a formar finalmente esta ciudad utópica de la que hemos estado hablando. Aquí están algunas de esas cosas que se pudieron cumplir, que se le pudieron conceder a a Fray Bartolomé de las Casas, eh, es que en las que se las voy a dejar aquí nada más porque tenemos que seguir muy rápidamente por el exiguo tiempo, no por la clepsidra que se nos agota, ¿no? Pero por desgracia, aunque no tenemos tampoco mucha información detallada sobre el proceso que llevó a cabo Bartolomé de las Casas en la isla de Cumaná con este proyecto de ciudad, Eh, conocemos, eso sí, el final del proyecto, ¿no? ¿Y cómo va a ser este final? Pues este proyecto solamente va a durar menos de un año, probablemente pues por las constantes ocasiones que hacían los españoles a los indios y la constante búsqueda de perlas en las costas del territorio a falta de una autoridad que vigilara o tomara medidas punitivas contra estos españoles que no estaban respetando las concesiones que había hecho el rey Carlos. Y según nos cuenta las casas, cansado de todos los incidentes que se presentaban, pues él resolvió ir a la corte para tratar de buscar un freno a estos ataques que les estaba comentando. Y una vez llegó a Santo Domingo, pues llegaron los rumores de la destrucción de su colonia, lo que para nosotros significaría su única y verdadera versión, porque en ese momento es cuando él se va a decidir por volverse, eh, pues, fraile dominico, ¿no? Esto es interesante. ¿Por qué? Y va a ser muy doloroso para Fray Bartolomé de las Casas, porque ese proceso de evangelización en el que estaba tratando de juntar lo académico, lo político y lo religioso, pues se le va a venir al piso, ¿vale? Porque él estaba preocupado sobre todo por llevar a Cristo a través de la institución. En 1537, ya como obispo de Chiapas, ¿vale? Bartolomé de las Casas va a hacer un último conato, un último intento de evangelización, que va a ser la llamada Vera Paz. Para este particular, no podemos pensar en un inmaduro Bartolomé, como teníamos que pensarlo en 1520, 1516, sino en un monje de 50 años aproximadamente, a quien años después se le asignará el obispado de Chiapas. Tenía ya más de 20 años en la defensa de los indios y estaba, como hemos dicho, casi listo para dar el paso a la defensa de los negros. Estamos hablando de un hombre tremendamente preparado y muy versado en las cosas de la corte, del derecho, y aunque a algunos no les guste esta opinión, desde Fray Toribio de Benavente, Motolinía, en adelante, los asuntos misionales. Esta imagen que les he dejado acá es la famosísima carta al emperador Carlos V en la que despotrica de lo que yo llamo mi calvito hermoso, ¿no? De mi precioso Bartolomé de las Casas. Yo sé que esto no será muy académico decirlo, pero bueno,
no puedo no sentir afectos por este señor, en el que dice que él es un pésimo misionero, que él nunca aprendió la lengua de los indios, que es jamás por la cristianización de ellos, sino que solamente se estaba moviendo por beneficios en la corte y demás. Pero en este caso, en el caso de la Verapaz, por más que quisiéramos, no podríamos hablar propiamente de una ciudad describiendo sus normas o las peticiones que se hicieron a la corona para su formación, porque para este último conato, hablando de 1537, pues debemos devolvernos a Guatemala cuando, denunciando al estilo de Montesinos los abusos de los españoles a los indios en el púlpito, Fray Bartolomé se compromete a llevar por medios pacíficos el Evangelio de los indios, cosa que era impensable en ese territorio, porque de hecho el nombre original pues era Tierra de Guerra. Al menos Fray Antonio de Remesal hace ver este evento como si hubiese sido una especie, que nos cuenta en sus narraciones cronológicas, como una especie de apuesta entre laicos y nuestro fraile. Ellos con la esperanza de verle muerto, porque ya estaban cansadísimos, estaban hasta la coronilla de las casas con sus constantes querellas, con sus constantes quejas sobre la esclavitud a los indios, sobre la falta de educación a ellos, sobre la falta de acceso a hospitales y demás. Y pues él, pues con la finalidad de mostrarles que sí era posible llevar el evangelio de formas pacíficas. Parece ser que las casas apela a su violenta experiencia, ¿no? Y lo primero que pide al gobernador Alonso de Maldonado expresamente es que ningún español se atreva a entrar, por lo menos de 5 años, a la provincia de Tutuxtlán, que era precisamente llamada la Tierra de Guerra. Fíjense ustedes en la evolución de estos procesos de evangelización que Bartolomé de las Casas va a pedir. En este caso, en el último, ya cuando evidentemente la colonia española pues estaba muy cimentada, va a pedir por favor, no quiero ningún español en este proceso, porque la constante de estos procesos que se han ido al traste, pues es la presencia de españoles. Esta tierra la va a escoger para tal fin, precisamente porque 3 veces habían intentado conquistarla los españoles y 3 veces se vieron vencidos, porque habían entrado por guerra con armas y los españoles les habían dado una tunda impresionante y dijeron, esto ya es imposible. Estas peticiones que pide Bartolomé de las Casas, de esto nos habla Lewis Hank, ¿no? Y comparándola con las anteriores, pues ha sido muy moderada en realidad. Bartolomé de las Casas pues va a tener bajo su cuidado una colonia de indios a posteriori y la estrategia que va a utilizar para entrar a estos territorios de indios que eran considerados feroces, bárbaros, imposibles de someter, pues en efecto, espero si hay algún jesuita por acá que no se sienta ofendido, pues podría ser perfectamente envidiada precisamente por un jesuita del siglo XVII. ¿Por qué? Porque va a utilizar dos cosas fundamentales, la paciencia y la música, no sin la ayuda de algunos infiltrados que al ritmo de coplas y versos cantaron las gestas de Jesucristo a modo de líricas y epopeyas, ¿no? Casi que creando una nueva Eneida, creando una nueva Odisea, pero con cuyo centro principal, el argumento central, pues va a ser Jesucristo y toda la economía de la salvación. Y fue así como, en efecto, lograron hacerse con la hospitalidad de esos indios a través de la música. Interesantísimo. De tal forma y con tanto provecho que lo que era tierra de guerra, pues se va a convertir en la Vera Paz, cuya traducción es tierra de la verdadera paz o tierra pacífica. La colonia de nuestro fraile va a tener tanto éxito, ¿no? Fíjense ustedes, este tercer conato, este tercer intento va a tener tanto éxito que va a conocer su ocaso no sino hasta 1556, es decir, casi 20 años después de su creación, cuando una rebelión de indios expulsó a los frailes y a sus acólitos, y no sería descabellado pensar que, que una de las causas que provocaron su caída comenzó precisamente con la designación de obispo de Chiapas en 1544, pues porque su radio de acción se había extendido eh, ya no a una colonia solamente, sino también a toda una diócesis, impidiendo la supervisión directa de las casas sobre su colonia. Esta colonia tiene una particularidad distinta a los proyectos anteriores, además de las cosas que hemos mencionado, y es que
No había civiles españoles que perturbaran el proceso de apaciguamiento que lideraba las casas con sus frailes. Y ahora bien, más allá de los planes que tenía, debemos destacar que este es el culmen de su proyecto, que ha dejado de ser político, atención a esto, porque antes nosotros habíamos visto, ¿no? La presencia de jueces, la presencia de obispos, la presencia de profesores que enseñen, ¿no? Es decir, él pretendía llevar el evangelio a través de la implantación de todo el sistema colonial, ¿no? Porque esto es falso, absolutamente falso creer que Bartolomé de las Casas detestaba y odiaba a los españoles, que va a ser el origen de la leyenda negra y demás, porque en realidad todos sus procesos, si lo vemos bien, es tratar de llevar el evangelio con el aparato político, con el aparato colonial, con el aparato de la corona. Y esto va a transformarse, va a cambiar, distinto a los procesos que van a llevar los franciscanos, los agustinos u otras órdenes como los mercedarios o los jerónimos, ¿no? Porque, su proyecto ha dejado de ser político para convertirse en estrictamente espiritual, ¿no? También sería un absurdo pensar que las órdenes religiosas solamente estaban pensando espiritualmente cuando vinieron a América. Em, Durante estos años, Bartolomé de las Casas madurará aún más una idea de corte pastoral sobre la evangelización de los indios, pensando en un libro al que va a llamar El único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, que es un importante tratado sobre las formas más aptas para llevar el evangelio a los gentiles. Basado en el buen ejemplo, en el temor a las leyes divinas, la docilidad de la enseñanza del evangelio, la imitación de los apóstoles en el proceso de la propaganda de la fe cristiana, asumiendo el misionero un rol de apóstol alejado del interés económico o del ansia del poder temporal. Lewis Hank, Agustín Dávila y Fray Francisco Jiménez, por ejemplo, creen que esta obra fue escrita en 1537, poniendo como coordenada la publicación de la bula Pontificia Sublimis Deus de su santidad Pablo III del 2 de junio de 1537 y mencionadas por el mismo Casas en el tratado. Y es evidente que estos importantes estudiosos lascasianos siguen las declaraciones también de Fray Antonio de Remesal, el personaje del que hemos hablado, que nos contó cómo fue este proceso a través de la música y las coplas y demás del que hemos hablado, quien afirma que las casas hacía los sermones con su contenido, con el contenido de este libro, y del que se le burlaban también a pesar de tener un latín muy elegante. Ahora bien, entendiendo que esto lo dice Remesal en el capítulo 10 de su Historia General de las Indias, sumado al hecho de que nuestro fraile mencionara el documento papal publicado en el mismo 1537, es natural que todos nosotros, los estudiosos, asumamos con mayor probabilidad el año de creación de 1537 de único vocationis modo, que pareciera ser entonces un resultado de este proceso de evangelización, perdón, que pareciera ser una antesala a este proceso de evangelización de la Vera Paz, ¿no? Lo que para mí no es verdad. Más bien, el de único vocationis modo es el resumen, es la conclusión, ¿no? De ese proceso de transformación en donde ya no se lleva a Jesucristo el mensaje evangélico a través del aparato político, sino todo lo contrario, el aparato político a través de la evangelización. En este texto, precisamente, si uno lo lee, que es el gran tratado sobre cómo evangelizar a los indios, pues no vamos a ver absolutamente nada político, o al menos no de forma explícita, porque pensar que solamente se puede evangelizar al que quiere ser evangelizado, contrario a la fuerza del requerimiento, pues implica que solo se puede someter por imperio al que quiere acoger a los cristianos reyes como monarcas suyos, precisamente lo que hacían pues muchísimas órdenes religiosas. Pues porque para un español corriente probablemente era imposible que un indígena pudiese recibir a Cristo y su sucesor, pero no al rey, ¿no? Es decir, primero llevamos el aparato político para el proceso de evangelización, primero le presentamos al rey, primero le presentamos al papa y luego, pues ahí sí puede llevarse a Cristo. Entonces es imposible asumir a Cristo sin asumir al rey y al papa. Eh, y sobre este asunto, naturalmente, pues se encuentra una perfecta armonía con un autor que se llama Zavala, quien afirma que es justamente esta la novedad que implementa las casas dentro de su teoría política y evangelizadora, que no basta la donación apostólica para que los monarcas españoles gobiernen el nuevo orbe, sino que es necesaria la aceptación de ese dominio español por libre y propia voluntad de los reyes
y los pueblos de las gentes. Entonces, nuevamente nos hace pensar en ese cambio objetivo en los propósitos de Fray Bartolomé de las Casas, que pasa de querer fundar una colonia para su gobierno y policía, de forma que finalmente los indios pudieran recibir las sacrosantas linfas del bautismo, a querer evangelizar y educar un pueblo para que pudieran aceptar pacíficamente a una monarquía cristiana. Ciertamente el camino así visto es mucho más efectivo sin tener que quitar el propósito espiritual que mencionamos al inicio de este apartado cuando empezamos a hablar de la Verapaz, porque el aspecto político que fue reemplazado sería consecuencia de una vida cristiana convertida en república. Entonces, el libro de Único Vocationis Modo, que va a ser un tratado de cómo evangelizar, que va a ser la gran conclusión de este proceso, pues no solamente una constitución de normas o un conjunto de elementos propios para la construcción de una colonia, resultado de todos estos fracasos que ha tenido, sino es más bien un manual para formar una comunidad cristiana, una comunidad basada en la vida evangélica y por ende en una, atención a esto, comunidad espiritual, cuyo resultado va a ser vivir en política por defecto. Vamos a empezar a darle cierre a esta clase magistral. Nos queda media hora, 15 minuticos y luego preguntas si es que las hubiese, ¿no? Estamos obligados entonces a preguntarnos si son parecidos, por ejemplo, los proyectos de Moro, proyecto político de Santo Tomás Moro, con el de las casas, porque claro, si nosotros revisamos todos los apartados que hemos, ¿no? Estos puntos de solicitudes, de peticiones que Bartolomé de las Casas va a pedir a la corona, pues vamos a encontrar muchos puntos en común con lo que Tomás Moro está pidiendo, ¿no? Y de hecho muchos autores en la literatura pues van a asociar a Tomás Moro con Bartolomé de las Casas y van a decir, sí, Bartolomé de las Casas, leyendo a Tomás Moro, va a pedir la creación de estas ciudades utópicas para llevar a cabo el proceso de evangelización y etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una señora que se llama Hernández, Rocío Hernández, una doctora española, que va a decir, pero por supuesto que sí, ¿no? Y va a comparar el trabajo agrícola, la distribución de las riquezas, los procesos educativos, las horas de trabajo, el problema de la esclavitud, el problema de la educación, el problema de los hospitales como cosas comunes, ¿no? La religión, la justicia, la moral, y ella va a decir, no, todo es igual, todo es perfectamente comparable. Y yo les digo, no, absolutamente no. Básicamente, porque Tomás Moro es un utopista que piensa políticamente, ¿no? Él, en la utopía de Moro va a hablar, ¿no? En su utopía, pues va a hablar, sí, de unas libertades, entre comillas, religiosas, porque no quisiera utilizar esos términos para la época, pues, queriendo ser muy cuidadoso en historiográficos y demás. Pero Tomás Moro no está pensando en evangelización, Tomás Moro no está pensando en el bien espiritual, no está pensando en una comunidad espiritual como si la está pensando Bartolomé de las Casas, que va a cambiar el modelo político por el modelo espiritual, llevando la corona a través del evangelio y no el evangelio a través de la corona, ¿no? Esto es importante, es interesante, porque, bueno, en los dos casos podemos encontrar una importancia en la agricultura. Y bueno, cariño mío, estamos en 1492, 1510, 1560. ¿Qué otra cosa si no es la agricultura va a ser fundamental para el desarrollo de la sociedad? ¿Qué otra cosa si no es la lana va a ser fundamental para el desarrollo de la sociedad? Entonces no podríamos decir que es que Tomás Moro perdón, Bartolomé de las Casas cogió de Tomás Moro la idea de la agricultura como fundamental para la economía. Es que era lo único que había, ¿no? No podemos hablar de industrias del carbón y del oro y de... No, es que la agricultura era aún para la época fundamental, pues porque es el resultado de un largo feudalismo, ¿no? Los hospitales, por ejemplo, ¿no? La idea de hospitales. Ambos proponen hospitales, ¿no? Pues qué gran, qué gran idea que toma Bartolomé de las Casas de Tomás Moro, ¿no?
como si hubiese sido, pues es lo más lógico, ¿no? Estamos en una comunidad humana, las comunidades humanas se enferman, ¿qué necesitan? Pues necesitan de un hospital, ¿no? Y sin embargo, dentro de la estructuración de los hospitales, pues vamos a encontrar unas distancias bastante importantes. Tomás Moro, por ejemplo, piensa en hospitales por fuera de la ciudad, en la periferia. ¿Para qué? Pues por una cuestión de salubridad, para que la gente no se contagie y no muera, ¿no? Bartolomé de las Casas, en su proceso evangelizador, por ejemplo, pone los hospitales en el medio de la ciudad, en el centro de la ciudad, en donde la gente mire al hospital y se preocupe por quienes están allí. Los hospitales, además de Bartolomé de las Casas, tienen forma de cruz, que por supuesto van a tener una herencia importante en España, ¿vale? En cuyo centro, en el centro de la cruz, tiene que haber un altar, ¿no? Y ese altar está puesto allí ¿para qué? Pues para que el enfermo se sienta identificado con el Cristo moribundo, con el Cristo malherido que está allí y tenga esperanza no solamente de que se sane su cuerpo, sino también su alma en caso de peligro extremo. Bartolomé de las Casas no está pensando aquí en una cuestión solamente política, está pensando en la salvación del cuerpo y está pensando en la salvación del alma. El hospital como un método de evangelización también. Y ustedes van a decir, bueno, el profesor Leonardo está molestando aquí con la salvación del alma y todo esto, ¿no? Y poniendo las distancias, pero ¿por qué? Porque no podemos pensar en un fraile franciscano, en un fraile dominico, no podemos pensar en órdenes religiosas en 1517 sin pensar en milenarismo. Estos personajes para la época, el siglo XVI, siglo XVII, estaban pensando en el fin del mundo, estaban pensando en lo que se denominará la tercera edad, ¿no? La edad del Espíritu Santo. Tenían un afán, ¿no? Por salvar la mayor cantidad de almas posible. El franciscano, el agustino, el dominico del siglo XVI no estaba pensando en la economía y en el enriquecimiento de la corona. Estaba pensando en que ya todo esto se acabó y por lo tanto es necesario llevar el mayor número de almas y por eso la importancia de llevar las universidades, los hospitales y las iglesias y la evangelización a los indios y por eso el afán de su conversión. Mientras Tomás Moro está pensando en una utopía política renacentista, Bartolomé de las Casas está pensando en milenarismo. Es un utopista, sí, pero es un utopista medieval ligado a Joaquín de Fiore. ¿Y cómo podemos hacer este rastreo hasta Joaquín de Fiore? Porque Joaquín de Fiore va a poner el cimiento de estas ideas milenaristas en los franciscanos. Y hemos visto al inicio de esta clase magistral que Bartolomé de las Casas va a tener su primer contacto de ciudad utópica con un franciscano, con Pedro de Isla. Y todos de ahí en adelante, las órdenes religiosas con las que va a tener contacto, ¿quiénes van a ser? Franciscanos y dominicos, que van a estar preocupados por esa salvación de las almas, por ese fin del mundo, por esas dificultades que se estaban enfrentando en el siglo de oro de la historia de la Iglesia. Tomás Moro podríamos llamarlo incluso un protodeísta. Él, por ejemplo, en la utopía, mata a un cristiano por llevar el evangelio. Eso no es eh, eh, muy, muy equiparable, digamos, en los dos modelos de ciudad, ¿no? Cuando Bartolomé de las Casas está proponiendo precisamente su angustia por, por la salvación de los hijos. Si ustedes me permiten, quisiera leer ya las conclusiones y con esto terminamos y damos paso a las conclusiones, ¿no? Para esto les pido por favor a ustedes que, claro, no pude ir al detalle, las diferencias que existen entre el modelo utópico de Tomás Moro y que nos propone Hernández y Bartolomé de las Casas, pero sí que hemos abierto al menos unas distinciones importantes, ¿no? El uno está preocupado en política, el otro está preocupado en verdadera evangelización, el uno es un utopista renacentista, Bartolomé de las Casas es un utopista medieval ligado a el Joaquín. Si bien aún mucho tenemos por tratar, sea en lo literario, sea en lo histórico, sea en lo religioso,
Luego de tan larga disertación, es claro para nosotros que Fray Bartolomé de las Casas, en su proceso de evangelización, en los métodos de evangelización, no tenía delante de sus ojos a la utopía de Tomás Moro en el desarrollo de sus ciudades. Las probabilidades de que conociera la obra son altísimas, ciertamente, pero es verdad que tanto en estructura como en intención y forma no se acercan ni siquiera un poco. Menos ahora, como someramente hemos demostrado en las cosas que siempre se han señalado comunes y que efectivamente son más que obvias que cualquiera podría utilizar. El proyecto de las casas, el proyecto evangelizador de las casas, es original en su forma, es original en su filosofía y estamos seguros de que él ha debido tomar de alguna corriente para construir semejante armazón de ideas y proyectos, pero también estamos seguros de que no fue Santo Tomás Moro esa luz primera de la que él pudo haber tomado inspiración en su proceso evangelizador. Dejamos claro desde nuestro punto de vista que todas las peticiones que hizo Bartolomé de las Casas a lo largo de su vida no son casos aislados, no es que un día él se levantó y dijo, ay, hoy vamos a pedir esto y ya está, sino que podemos ver, ¿no? Pequeños pasos que han ido desarrollando, que se han ido mejorando en cada petición. Si ustedes vuelven a mirar la grabación en los puntos que él pide, siempre va a haber algo más que va a perfeccionar esa idea de ciudad que estaba solicitando, ese proceso de evangelización, la importancia de la educación, la importancia de la salud, la importancia del mestizaje, ¿no? Eh, que descarta también esta idea del odio de Bartolomé de las Casas por la hispanidad, ¿no? Sino que son esos pequeños pasos que ha hecho él para el desarrollo de una ciudad verdaderamente evangélica y que permitiese forjar una república verdaderamente cristiana, como sucedió mal que bien en el caso de Tutuxtlán, último y logrado intento de Monseñor Las Casas en la Vera Paz, y que dejamos en sombra de duda sobre el origen de estas ideas que son más cercanas a la de un utopista medieval que a las de un reformador social, como muchos lo quieren llamar, por desgracia, porque estos conceptos, me parece a mí, tienen que volverse a leer y que han maltratado la imagen de Bartolomé de las Casas y que lo tienen como venerable siervo de Dios y no como santo, que desde mi concepto debería ser, quizá hace parte también de de mi utopismo elevado, ¿no? Contrario, por ejemplo, a la idea de autores como Colajani, ¿no? Que tienen en el trasfondo estos planes porque el proyecto de las casas no es solamente político, sino que trasciende al mundo espiritual. Y hacemos esta aclaración de medieval siguiendo la línea de un autor que se llama Oscatescu cuando habla de las utopías renacentistas y modernas, siendo estas últimas, la de Bacon puntualmente, por ejemplo, que es otro también que escribe, o Campanella, por ejemplo, ¿no? La ciudad de Dios y demás, que son mucho más racionalistas, aunque sigan siendo o sigan teniendo elementos propios de los clásicos y aunque tengan alguna connotación escatológica detrás también. Sin embargo, tal como declara Euskatescu, la utopía de Moro no puede leerse fuera de las dificultades políticas y religiosas de la Europa de su tiempo, cosa que sí podemos hacer con los ideales de las casas, quien parece nunca haber sufrido un ápice de todo lo que ocurría allí en la Europa que, que se estaba encaminando a la reforma, no como Rocío Hernández dice que era una Europa reformada. Eh, porque tenía una posición distante respecto a las dificultades que estaba sufriendo el viejo mundo. Y como hemos demostrado también, su modelo utópico no puede ser declarado racionalista, sino que por el contrario tiene mucho de religioso y espiritual. Los dejo con esta pregunta. ¿Podría pensarse que esta negligencia respecto del viejo mundo, por ejemplo, obedece también a que toda su esperanza estaba puesta en la iglesia indiana, que podría salvarse al ser un antítipo de la iglesia primitiva? Porque un franciscano, un dominico, un Bartolomé de las Casas, no está pensando en una iglesia europea en América, está pensando en una iglesia primitiva. Porque es que, ¿se acuerdan ustedes al inicio de esta clase que yo dije, pensemos en este nuevo Edén? No, América es un nuevo Edén para la iglesia, es un nuevo surgimiento, es un nuevo nacimiento para la iglesia. En toda la obra de Bartolomé de las Casas no vemos a las casas preocupado por los protestantes, no vemos a las casas preocupado por el concilio de Trento. Si acaso hará alguna mención a los maometanos, a los musulmanes, si acaso, ¿no? Pero está más preocupado por una iglesia indiana, está más preocupado por un renacimiento de la iglesia aquí en América. Y
y no por nada, no es exclusivo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los 12 apóstoles de América. ¿Cuántos franciscanos vinieron aquí? 12. ¿Cuándo vinieron? El día del Espíritu Santo, ¿no? Todo esto tiene un simbolismo detrás que nosotros, y esto debo agradecérselo también al doctor Santiago Pérez Zapata, que en nuestras discusiones me lo he hecho ver con mucha claridad, nos hemos vuelto ciegos a los signos y a los símbolos. Porque nosotros leemos a los medievales y a los renacentistas con ojos contemporáneos en donde ya nada significa nada. Cuando al contrario, hay muchos símbolos, hay muchos signos, por más esotérico que suene, que se esconden detrás del tipos, ¿no? Que se esconden detrás de la interpretación teológica, de la interpretación filosófica, de la interpretación filológica también. En ese sentido, podríamos decir, al menos en los elementos que hemos señalado a lo largo de esta discusión, particularmente en el ámbito evangelizador, que la utopía de Moro tiene muchos más elementos de una utopía moderna y que de las casas, pues tiene elementos de una utopía medieval. Si se quiere, Tomás Moro más moderna que renacentista, ¿eh? Hemos puesto algunas pistas por aquí y por allá de las sospechas que tenemos respecto de las verdaderas fuentes de evangelización que han alimentado el ideario de las casas, eh, ya por su misma regla, siendo hermano de una orden mendicante en un tiempo en el que el milenarismo y el joaquinismo tenían un tremendo vigor, ya por su visión salvífica para los indios a través de la enseñanza pacífica en el nombre de Cristo y su iglesia, con tal de que España también se salvara en su misión evangelizadora, ya por las atribuidas facultades del profeta que tiene nuestro fraile. Me encantaría profundizar sobre eso, pero pues no se puede. O por su constante comercio con los franciscanos, en el que, como hemos hecho a propósito, señalamos a Pedro Isla ya por sus posibles ideas de hacer una iglesia de Indias, sino una iglesia en Indias, antecediendo autores como Mendieta, cosas sobre las que nos vemos obligados pues, a trabajar en otro lugar. Por último, entonces, sospechamos que es el joaquinismo el que va a trabajar en la máquina del pensamiento del obispo de Chiapas, y es ciertamente un trabajo en proceso que sigo explorando, que sigo trabajando, porque además esto compromete también la cuestión de la teología de la liberación, porque sabemos que el joaquinismo también tiene mucha influencia por ese lado, y me niego a creer a Bartolomé de las Casas como un precursor de estas teologías como hoy los entendemos. Yo creo que Bartolomé de las Casas no tenía nada en su cabeza de lo que hoy estamos viendo, pero bueno, eso hace parte de la exploración, ver si sí, ver si no, y sigo en camino, y eso pues apenas está emprendiendo, ¿no? Con estos nuevos elementos que con lo que hemos desglosado, pues separan en definitiva el proyecto de las casas del de Moro y que quizá pudiesen arrojarnos más luces sobre este desconocido Bartolomé del siglo de oro de la iglesia en el Nuevo Orbe y sus posibles aspiraciones por el regreso de una iglesia pobre, santa y primitiva. Nuevamente, no como lo que hoy vemos en muchas corrientes de la teología, sino basados más bien todavía en esa mente medieval, en esa mente eh, del siglo XV y XVI para la iglesia, en la que los hombres habrán de vivir en comunidad como monjes, parecido a un proyecto de paz, de verdadera paz. Muchísimas gracias por su atención. Espero no haber divagado demasiado, sino que haya sido constante la idea y que haya quedado el proceso de evangelización de las casas con sus consecuencias y las nuevas líneas de investigación que nosotros podemos llegar a tener. Si hay alguna pregunta o alguna... Muchísimas gracias, profesor Andrés Leonardo. De verdad, para todos ha sido una experiencia, un viaje muy, pero muy, muy profundo por la figura de este gran evangelizador de América. Y pues nada, llega el momento de las preguntas. Sé que hay muchos interrogantes, quedaron muchas cosas en nuestro corazón, en nuestra mente. Vamos a hacer entonces el ejercicio que siempre hacemos. Quienes deseen pueden levantar la mano y le damos la palabra para que puedan hacer la pregunta, o si no, la pueden escribir también a través del chat para que a través de mi voz eh, puedan, pues, el profesor Leonardo también recibir sus preguntas. Entonces damos el espacio. Mientras se animan, voy a leer un pequeño mensaje que le envían aquí al profesor Leonardo. Ambos, Moro y de las Casas, profundamente cristianos, pero con misiones distintas. Si Bartolomé de las Casas viera que aún persisten los prejuicios y la discriminación que él tanto combatió, sentiría dolor, pero volvería a alzar la voz. Su vida me recuerda que evangelizar no es dominar, sino amar y respetar al otro como hermano.
donde habita Dios. Me alegra haber profundizado en su ejemplo. Hermoso. Muchas gracias, profesor Leonardo. Muchísimas gracias. Esto es de parte. A ella no le gusta nunca que digan el nombre, pero ya usted sabe quién es, así que muchas gracias. No sé, además de las felicitaciones, quizás alguna pregunta, alguna duda que surja en la sala. Bendito Dios, significa que hablé muy claro. No, estupefactos han quedado y eso es una buena señal, profesor Leonardo. Eso está un Muy, poco. pero muy buena señal. Eh, a veces me gusta ser juez y parte, profesor. Me gustaría hacer una pregunta de pronto para suscitar el, la discusión de pronto en estos ámbitos y quizás la curiosidad. Adelante, adelante. Eh, ¿Quién hace obispo a Bartolomé de las Casas? ¿Por qué lo hacen obispo? Es una inquietud. ¿Hay datos sobre ese particular, en especial, acerca de su elevación al episcopado? ¿Hay quizás una intención desde las autoridades más altas en la iglesia por darle a Bartolomé de las Casas esa importancia? ¿Existen datos que nos hablen de esa transformación también en el ámbito del rol dentro de la iglesia? Yo tengo una teoría, eh, profe. Existe una frase de Pasillo Vaticano, ¿no? Que es promoveatur ut amoveatur. Esto significa que sea promovido para quitárnoslo de encima. Bartolomé de las Casas se había convertido en una piedra en el zapato para mucha gente. Quizá por eso eh, me gusta tanto. Bartolomé de las Casas era fastidiosito, bendito el padre. Era canzoncito, le encantaba tocarle la lengua a todo el mundo, le encantaba molestar en la corte, a los mismos españoles, y había gente que de verdad no se lo soportaba. Bartolomé de las Casas desde siempre ha sido un personaje de amores y odios, y mucha gente no lo quería. Yo tengo mi teoría y es que precisamente la Vera Paz se estaba convirtiendo en un impedimento político en términos de dominación para muchos que estaban interesados en ese sector particularmente. Y que la solución más sencilla, la solución más fácil era distraerlo con una diócesis. Porque la diócesis pues, requiere de muchísima más concentración, de muchísima más atención eh, y ciertamente pues va a desviar toda la supervisión que tenía las casas sobre la Vera Paz, lo que va después efectivamente a degenerar en la desaparición de este maravilloso proyecto. La designación de Bartolomé de las Casas como obispo de Chiapas no va a ser nueva, es decir, a él ya le habían ofrecido en realidad el obispado en Perú, ¿no? Le habían ofrecido la cátedra episcopal en Perú y él se negó. Y él se negó precisamente porque él decía, no, pues que yo no, o sea, no es lo mío esto, lo mío es buscar eh, evangelizar, lo mío es, ¿no? Estar cerca a los indios y demás, y luego algún demonio, digo yo, ¿no? Algún titíbilus por ahí eh, le dijo, no, pero es que usted puede hacerlo mejor siendo obispo, ¿no? Usted puede hacerlo mejor siendo obispo. Y yo siento que las casas, habrá quienes dicen que no, ¿no? Que lo aceptó por una cuestión de poder, de enriquecimiento, etcétera, etcétera. Pero yo creo que las casas aceptó el episcopado de Chiapas, primero para estar cerca a la Verapaz, para no ser movido, digamos, y segundo, porque genuinamente creía que así podía tener mayor impacto su proyecto de ciudad, es decir, ya no dejarlo en una ciudad, sino extenderlo a una ciudad. Quizá el mejor ejemplo de esto, que a las casas evidentemente pues no le funcionó, eh, pues es Vasco de Quiroga, ¿no? Que él sí que va a seguir una línea directa con Tomás Moro, una aplicación directa del utopismo de Tomás Moro de forma más cristiana, si se quiere, ¿no? Pero yo soy un convencido de que
a él lo hicieron obispo para quitárselo de encima y él aceptó el episcopado para, para, pues para tratar de extender su proyecto, pero pues como dicen por ahí, una sola golondrina no llama agua, él tenía ya muchísimos enemigos políticos, tenía muchísimos enemigos personales y no salió. Sobre este tipo de cosas, sobre los proyectos, sobre todo esto que les hablaba del joaquinismo y del Bartolomé Profeta y demás. Felan, quería decirlo, pero se me había pasado, Felan es un buen autor que podría ayudarnos a profundizar sobre eso. No sé si, profesor, queda usted satisfecho con mi... Te agradezco mucho, Andrés Leonardo, la verdad, yo creo que a todos nos ilumina el hecho que nos está comentando y que nos está narrando. De verdad, profesor Leonardo, no tuve la oportunidad de hacer su presentación al inicio porque estaba atrapado en medio del caos bogotano, pero bueno, llegamos. No sé si Fernando tengas alguna pregunta que hacer en este momento. No, bueno, pensé por un No, momento. padre, no, solamente dar las gracias pues, a ustedes, los organizadores, y desde luego al doctor, al doctor Leonardo, por pues, esa exposición, pues, que nos aclara muchas cosas y bueno, nos ayuda a alimentar pues, el trabajo de Fray Bartolomé. Bien, muchísimas gracias, hombre, Fernando. Bueno, entonces les estaba diciendo, no tuve la oportunidad de presentarlo porque enfrenté cosas en el caos bogotano. Ustedes se imaginarán cómo es la situación, pero no, hombre, pues no sobra hacerlo en este momento. El profesor Leonardo es miembro de nuestra casa de Unicervantes. Como todos ustedes saben, es profesor de lenguas clásicas en facultades de filosofía y teología en Bogotá, no solo Unicervantes, también hace colaboraciones en otras facultades, es magíster en literatura cristiana y clásica por la Universidad Pontificia Salesiana y exalumno de la Academia Vivarium Novum de Roma. Él ya ha traducido al español las Confesiones de San Agustín, que por cierto, aprovecho aquí la oportunidad. El próximo 6 de noviembre vamos a tener un evento académico muy importante aquí en la facultad que justamente va a ser el lanzamiento de los libros que este año han sido publicados por todos los profesores de nuestra facultad. Van a estar todos ustedes invitados a participar. Va a ser el evento presencial en el aula magna de nuestra institución, pero pues vamos a transmitir este evento también a través de plataforma Zoom. Será a las 10 de la mañana, el 6 de noviembre. Yo les estaré, así como lo hice con este evento, comunicando a todos a través de correo electrónico la invitación para que puedan participar. Y en ese evento, justo en ese evento, vamos a ver uno de los textos y uno de los libros que ha publicado el profesor Leonardo, que es justo una nueva traducción de las Confesiones de San Agustín. Vale la pena que ustedes escuchen, lo miren, pues también lo compren si quieren, ¿por qué no? Para que pues aprovechemos esa oportunidad y sepamos que también en nuestra facultad tenemos grandes talentos y un potencial académico tremendo que vale la pena seguir apoyando y seguir promoviendo. Él también ha publicado estudios sobre ecología, entre ellos el Fatur Irenaeus dum Ciprianus Tacet, y colabora con la Sociedad de Estudios Lascasianos de Sevilla. Así que, profesor Leonardo, una hoja de vida insigne, un orgullo para nuestra facultad, y de verdad mil y mil gracias por esta exposición que sé que nos ha abierto a todos luces en lo personal. No sé por qué me gusta meter mucho la cucharada, pero les voy a decir, pero en lo personal me ayudó mucho a entender la figura de Bartolomé de las Casas, más allá de la leyenda negra y de tantas voces que se han sumado últimamente en el ámbito de la opinión pública en torno a esta figura que sigue siendo polémica en muchas sedes y en muchas corrientes de pensamiento contemporáneo, político y teológico. Entonces, muchísimas gracias por esas aclaraciones, es realmente fascinante. Profesor Leonardo, mil y mil gracias de verdad. Y también un gracias a todos, muy especial. Les Esteban, recuerdo también otras dos invitaciones enormes, gigantescas. La primera para el día de pasado mañana jueves. Como ustedes saben, la mayoría están inscritos en el ciclo de conferencias sobre los 1700 años del Concilio de Nicea. Solo que hay que hacer una aclaración, aquí la haré en esta sede, pero mañana se los avisaré por correo electrónico a los inscritos, a los que quieran participar. No será el jueves la conferencia a las 7 de la noche,
sino a las 3 de la tarde. El motivo es que el conferencista está en estos momentos haciendo un ejercicio académico y apostólico en Francia. Entonces, por temas de horario, se le acomoda mejor acompañarnos a las 3 de la tarde de Colombia. Entonces, para que por favor estemos muy pendientes y nos programemos para esta cita el próximo jueves. También una segunda invitación muy importante, próximo 14 de noviembre, el coloquio interinstitucional de estudiantes de patrología. Vamos a hacer también un evento muy grande, vamos a hacerse de un evento muy grande, muy importante dentro de la red de universidades y de facultades católicas de Colombia. Dentro de esta participación hay muchos estudiantes de Unicervantes que van a participar en el coloquio. Vamos a contar también con conferencistas en el ámbito de las letras clásicas, en el ámbito de la patrología. Y pues nada, los que van presencialmente a Unicervantes, yo les digo a los que viven aquí en Bogotá, los que van presencialmente, ese día vamos a hacer la celebración del Día del Teólogo. Entonces, pues aprovechen y la pasamos bueno, nos conocemos, disfrutamos del conversatorio todo el día y nos comemos un chocolatico allá juntos, pues, celebrando ese día especial, 14 de noviembre. Así que quienes quieran participar, cordialmente invitados. Vamos a estar publicando en nuestras redes y también a través de correo electrónico el link de inscripción de participación, porque pues tenemos los chocolaticos contados también, pues a todos los que se inscriban. Entonces, los animo para que participen. Igual vamos también a procurar de que este evento pues también sea transmitido a través de estas plataformas para que todos puedan participar de estas iniciativas que desde Unicervantes quieren promover el estudio teológico, histórico, en orden los estudios clásicos, en orden a la promoción de la cultura y el crecimiento humano y académico de todos nosotros. Así que muchas gracias nuevamente, profesor Andrés Leonardo. Y